la parte práctica después de las 5 de la tarde. Descansaremos unos 5 minutos y empezamos con la parte práctica. El día miércoles nos toca hacer la parte del seminario. Me habían comunicado que había tenido alguna dificultad para ver lo que era el seminario que correspondía a la diferencia que existe entre autopsia y necropsia. Quisiera saber qué dificultad han tenido. Buenas tardes. ¿Me han escuchado? Mariela Clemente. Doctor, buenas tardes. Sí, ¿qué problema han tenido en ese seminario? Bueno, hasta donde sé, toda la clase se realizó favorablemente, doctor. Hicimos tanto Pero si necrosis no ha como, habido clase como de apoptosis. necropsia pero ha habido clase de necropsia y... Apoptosis. necropsia es una cosa y necrosis es otra cosa, por favor. Tuvimos necrosis y tuvimos Ah, apoptosis ese día. ahora sí, pero necropsia no han hecho, porque eso se tiene que ver en el seminario. Sí, doctor, solo es A ver, temas. señorita Mariela, dígame, el miércoles, ¿qué seminario corresponde? A ¿Hay ver, uno en déjame sala de chequear un momento. espera? ¿Hay un alumno en sala de espera? Hola, Crisel. ¿Aló? Lo ¿Hay un escucho, doctor. alumno en sala de espera? Sala de espera. Doctor, creo que usted ha abierto una reunión y Yo estamos no he en otra abierto reunión. nada. A ver, doctor, un ratito. Acá sale, por ejemplo, el nombre de la señorita Mariela, Ujú. tu nombre, Crisel, y los otros chicos que también son del salón. Hay 46. Ya. No sé. Porque hay dos reuniones, ¿ah? Si todos los chicos tenían que entrar a patología 2001, o sea, 2001, 2001, ¿sí está bien? Ya. Señorita Mariela. Señorita Mariela, Doctor, buenas tardes. dime, ¿qué seminario corresponde hacer el día miércoles? El día miércoles, un momento, por favor. Hemos tenido varias divisiones. Un momento, doctor, voy a chequear ello, por favor. Pero el seminario es uno para todos, es igual. Ese en el grupo 1A, 1B, en el que fuera, tienen el mismo tema, no son temas diferentes. El, el seminario del día miércoles es envejecimiento celular, doctor. Ya, perfecto. Y la próxima creo que me parece que corresponde a necrosis. Necropsia. Necropsia y necrosia. Claro, exactamente. No hay que confundirnos necrosis con necropsia, que son dos cosas completamente diferentes. Ya empezamos, por favor, la primera diapositiva. El tema que vamos a hacer en primer lugar es inflamación aguda y luego haremos inflamación crónica. ¿Puedes aumentarle el tamaño de la diapositiva, por favor, Crisel? Está muy chico. Agrándalo un poco más para poder ver. ¿Aló? ¿Hola? Dime. Sí, dime.
Ya, espérate. Ya, ahí está bien. Perfecto. Ya, para ver el nombre de los alumnos, la relación de los alumnos. Ya, Lisbeth Elvira. Lisbeth Elvira. Sí, doctor, buenas tardes. Ya, Lisbeth, ¿qué entiendes por inflamación? Bueno, según lo que estaba leyendo, la inflamación se tiende por una respuesta protectora ante una lesión. Pero, ¿cómo, por ejemplo, cómo encuentras la definición de inflamación? Bueno, la inflamación es una respuesta de los tejidos vascularizados a las O sea que infecciones tisular. es una reacción del Ujú. cuerpo humano que tiene una circulación sanguínea. Eso quiere decir que es de una persona que está viva. O sea que la inflamación solamente se presenta en personas vivas. Una persona que muere ya no hace reacción inflamatoria. Esto es, por ejemplo, ¿me estás escuchando, por favor? Sí, doctor. Ya. Esto es, por ejemplo, si una persona fallece después de un atropello y luego la quieren aparecer como una persona que se ha caído de un quinto piso y la arrojan del quinto piso, no va a tener inflamación en las fracturas o en las lesiones que tiene al caerse o cuando lo han empujado de un quinto piso al primer piso. O sea que el proceso inflamatorio solamente se realiza en personas que tienen flujo sanguíneo. Eso quiere decir que son personas que están en vida. ¿Cuántos tipos de inflamación hay? A ver, ¿cuántos tipos de inflamación es la señorita Cristel? Cristel, no, tienes que hablarme por el micro. Hola, ¿me escuchas? Cristel, prende tu micro. ¿Me escucha, doctor? Ahora sí, perfecto. Inflamación aguda e inflamación crónica, doctor. ¿Y qué otra inflamación puede haber? Por ejemplo, tienes un cálculo en la vesícula biliar. Señores, por favor apaguen el micro los que no están siendo preguntados. Estoy conversando con la señorita Cristel Danieli. Cristel, Sí, doctor, soy prende tu yo. micro. Ya, prende tu micro, por favor. Ya dime cuántos tipos de inflamación hay. Las que yo tengo presente, doctor, son la inflamación aguda y la inflamación crónica. Y la que no tienes presente, ¿cómo se llama? Recuerdo. Ya, es la inflamación subaguda o aquella inflamación que, por ejemplo, es primero aguda, pasa a ser crónica y luego después, ¿se está escuchando mal? ¿Te está escuchando bien, doctor? Sí, ya, pero yo Sí. escucho eco. ¿Alguien tiene prendido su micro? Por favor, apáguenlo porque si no hay una sensación de eco. Entonces, por ejemplo, en la vesícula biliar, lo que es más frecuente en la vesícula biliar es la presencia de la colicistitis crónica. Y esa colicistitis crónica se presenta por cálculos biliares. Entonces, cuando hay un cálculo biliar, se produce un proceso inflamatorio agudo e inmediatamente, como no se saca los cálculos, pasa a ser una inflamación crónica. Nuevamente, esas piedras dan un proceso inflamatorio agudo, entonces se va a llamar un proceso inflamatorio subagudo, o también es llamado una inflamación crónica y aguda.
Entonces, teniendo estos conceptos, vamos a empezar con lo que es la inflamación de tipo aguda. La inflamación de tipo aguda es una reacción en los tejidos del cuerpo humano que tienen vida o que sea que tienen circulación. La diapositiva no la veo, por favor. Hola, ya, perfecto. Entonces, en la inflamación aguda es la respuesta inmediata que se produce frente al agente lesivo. En este caso, el agente lesivo es el cálculo. Puede ser un elemento también extraño, puede ser una espina o una estaca de madera que se introduce a la piel y esto produce una reacción inflamatoria. Vamos a ver que debido a que los anticuerpos y los leucocitos son transportados normalmente por la sangre. ¿Qué viene a ser un anticuerpo? Brit Diana Ríos. Brit, ¿qué es un anticuerpo? Brit. Prenda su micro. Brit Diana. Sí, doctor. Ya. ¿Qué es un anticuerpo, Brit? Es una proteína. Cuando yo te digo una reacción antígeno-anticuerpo, ¿a qué me estoy refiriendo? ¿Me escuchaste? La reacción, por Sí, ejemplo, antígeno-anticuerpo es aquella reacción que se da, por ejemplo, en lo que se llama la reacción antígeno-anticuerpo en los tejidos, como una prueba patológica. Por ejemplo, la reacción de un antígeno, que puede ser la queratina, con un anticuerpo que viene a ser lo que nosotros compramos en la tienda que va a producir una reacción al juntarse el antígeno con la lesión que hay a nivel de la piel, porque la queratina se encuentra en todo lo que viene a ser la piel. Entonces, esta reacción antígeno-anticuerpo va a ser la reacción del antígeno con el anticuerpo. Vamos a ver que normalmente esto va a estar circulando en la sangre. Y para que circule, tiene que haber principalmente dos movimientos a nivel de los vasos sanguíneos. Esos movimientos de los vasos sanguíneos va a ser la vasoconstricción y la vasodilatación. Normalmente los elementos formes de la sangre están en la parte central del torrente sanguíneo. Los vasos sanguíneos en la parte interna van a tener a unas células que se van a llamar, ¿cómo se llaman? A ver, Elizabeth Elvira. Elizabeth Elvira. Sí, doctor. ¿Cómo se llaman las células de los vasos sanguíneos? Por ejemplo, lo que cubre en todo nuestro cuerpo se llama la piel, que va a tener la epidermis y la dermis. ¿Cómo se llaman los elementos que están en contacto con la sangre? O sea, en los vasos sanguíneos, puede ser a nivel del riñón, puede ser a nivel de los vasos sanguíneos y también de los vasos cardíacos. ¿Cómo se llaman esas células? Las células endoteliales. Estas células endoteliales van a sufrir alteraciones principalmente en lo que viene a ser las lesiones de una alteración metabólica que se va a llamar la diabetes mellitus. A ver, ¿qué me puede decir la relación de los alumnos, por favor? Crisel.
La relación de los alumnos. Doctor, yo se lo envié a su WhatsApp. No, acá no, es que tengo que tener acá en la relación de los alumnos en la está... pantalla, eso, donde está, por ejemplo, Ya. Alexander. Presente, doctor. Alexander, ¿tú qué alteraciones principales conoces en la diabetes? ¿Aló? ¿Aló? Hola, Juanito, ¿cómo estás? Lo tengo ya acá. Yo te lo mando ahora. No me acuerdo, hermano. Pero sí ya lo tengo. ¿Ya cómo se llama la paciente? Espérate un ratito. Voy a buscar el cuaderno para que sea exactamente lo que quiero darte. ¿Cómo se llama? Espérate. Sí. Y ahorita. Lorena Castillo. Rivera. Regalado. Alonso. Antero Sánchez. Castillo Burga. Ya. Uribaldi. Roca Francisca, no. Ludivina Vivas, viuda de Soriano. Sí, ese es ya. Ha salido un endometrio atrófico, metaplasia de tipo escamosa con displasia leve. La paciente tiene 74 años. El nombre es Ludivina Vivas, viuda de Soriano. O sea, era endometrio. Yo quería saber qué era. Es un endometrio de tipo atrófico con metaplasia escamosa en el endometrio. Y es una displasia de tipo leve. ¿Ah? Dime. No hay cáncer. Esa displasia se produce por lo general en personas así mayores que pueden tener un proceso inflamatorio a nivel de lo que viene a ser el endometrio. Es igual que en la parte escamosa, que hay la displasia, aquí también se presentan displasias, pero en una metaplasia. Yo te lo mando ahora dentro de unos 15 minutos. ¿Ya? ¿Tú estás en tu casa? Ah, ¿cómo está? Los saludos a Ángel, ¿ya? Ya, yo te llamo por teléfono, compadre. Ya, un abrazo, cuídate, salúdalo. Ya, gracias, chicos, disculpen. No se preocupe, doctor. Yo les preguntaba qué alteraciones conocen, por ejemplo, en esta enfermedad metabólica que es la diabetes. Y le preguntaba al alumno, ¿cómo se llama el alumno que estuve hablando conmigo? Perdón. Yo, doctor. Ya. Dime, ¿qué alteraciones conoces? Los niveles de glucosa. Ya. ¿Qué hacen los niveles de glucosa? Existe la hiperglucemia. Básicamente, ¿a qué órganos ataca las variaciones de glucosa? ¿Qué es lo que produce la diabetes? ¿Ah? Al páncreas por la producción de la insulina. ¿Cómo se llama esa hormona? La insulina. Lo que va a haber es hiperproducción de insulina. Cuando hay una hiperproducción de insulina, va a existir una disminución de la glucosa. Porque la insulina lo que hace es la transformación de todo lo que es los carbohidratos, los azúcares,
a lo que viene a ser la glucosa. Entonces, cuando hay mucha insulina, va a haber disminución de la glucosa. Cuando no hay insulina, hay el incremento de la glucosa, y esto se traduce porque la glucosa va a incrementarse a nivel de lo que viene a ser la sangre. Para que sea detectable, tenemos que tener una glucosa por encima de 140 miligramos por ciento. Cuando tenemos un valor menor, no vamos a poder detectar en lo que viene a ser, por ejemplo, en la orina. Cuando se incrementa el valor de la glucosa por encima de 120, nosotros vamos a decir que ese paciente puede tener diabetes. Y la diabetes va a ser el indicativo que nos indica que la glucosa está aumentada. Ese aumento de la glucosa básicamente lo que va a producir va a ser lesiones a nivel de la retina, de los vasos retinianos, de los vasos de los miembros inferiores, de los vasos de los riñones. O sea, va a producir un problema de insuficiencia renal. Esa insuficiencia renal hace que los riñones dejen de secretar lo que viene a ser la parte de la urea y de la creatinina. Cuando el paciente refiere lesiones a nivel vascular, puede producir la ceguera o puede producir hemorragias intraoculares. ¿Alguna duda, por favor, de lo que he estado preguntando? ¿Aló? Ninguna, doctor. ¿El alumno con quien he estado conversando? Guayambal, doctor. Yo, doctor. Ya. No, ninguna pregunta. Ninguna pregunta, perfecto. La diapositiva, por favor. La diapositiva. Ya. Entonces nosotros, básicamente, vamos a ver que en la inflamación aguda van a haber tres componentes principales en cuanto se refiere a la modificación del calibre de los vasos sanguíneos. O sea, cuando nosotros hablamos de cuáles son las actividades funcionales de los vasos sanguíneos, va a ser la vasoconstricción y la vasodilatación. Para que hablemos de vasoconstricción, es cuando la luz de los vasos van a estar completamente o parcialmente ocluidos. Y cuando hablamos de lo que viene a ser la vasodilatación, es la distensión de los vasos sanguíneos, sobre todo a nivel de los miembros inferiores, que en los miembros inferiores vamos a tener las arterias y las venas. Entonces va a haber un sistema venoso y un sistema arterial. La parte arterial tiene, como ya saben, una pared vascular mucho más gruesa. En cambio, cuando hablamos de las venas, van a tener unas válvulas, sobre todo en los vasos sanguíneos de los miembros inferiores. Estas válvulas se van a vencer y la sangre va a tener un remanente en la parte inferior de las venas. A ver, por favor, el alumno o la alumna. A ver, el alumno Benjamín. Buenas tardes, Benjamín. doctor. Hola, buenas tardes. ¿Qué pregunta le he hecho, Benjamín? Todavía, doctor, ninguna. Ninguna pregunta todavía. Ya, entonces estábamos hablando de los vasos sanguíneos y vimos que los vasos sanguíneos tenían una especie de válvulas que hacen que exista un remanso de sangre a nivel de los miembros inferiores. Entonces la pregunta es, ¿usted
qué dilataciones vasculares va a conocer, o mejor dicho, lo que se llama varices. ¿Qué varices conoce? Benjamín. Doctor, tenemos las varices cualitativas, las cuantitativas. ¿Cómo es una varices? Bueno, es una varices cualitativa y cuantitativa. Disculpe, doctor, de tipos Estás de hablando tú varices. de matemáticas. ¿Ah? Es completamente diferente de lo que yo le he preguntado. Usted ha visto, por ejemplo, a Doctor, algunas se mujeres, clasifican. sobre todo, que las venas de los miembros inferiores se dilatan. ¿Ha visto o no? A eso se llama las varices. Pueden ser varices de miembros inferiores. Puede ser varices a nivel del ano, que se llaman los hemorroides. Tenemos las varices esofágicas a nivel cuando hay, por ejemplo, un incremento de la presión sanguínea a nivel del esófago. Entonces, cuando hay estos problemas de la dinamia, se va a producir la dilatación de los vasos sanguíneos. Por lo contrario, cuando nosotros vamos a tener, por ejemplo, alteraciones a nivel de la vasodilatación, o sea, alteraciones vasculares a nivel de las arterias o de las venas, y no llega la circulación, por ejemplo, a la parte terminal, va a producir lo que se llama necrosis. Por favor, tienen que saber exactamente lo que es una necrosis y lo que es una muerte celular, que es diferente a la apoptosis. También la necrosis es diferente a lo que nosotros hablamos de la necropsia. Parece que un grupo de alumnos confundió necropsia con necrosis. Son cosas completamente diferentes. Entonces eso va a dar una insuficiencia vascular. Y la insuficiencia vascular, ¿qué enfermedad nos va a dar? Principalmente lo que va a hacer las necrosis. Puede haber la obstrucción vascular, por ejemplo, de las arterias coronarias, que va a producir un infarto del miocardio, que es diferente el infarto con lo que viene a ser los problemas a nivel de la oxigenación de los vasos sanguíneos. Vamos a tener en primer lugar lo que va a ser, por ejemplo, la falta de la conexión de los vasos sanguíneos coronarios, en donde va a producir, cuando hay la obstrucción, va a ser el infarto del miocardio. Y cuando tenemos la obstrucción, o sea que no va a poder pasar la parte de la conducción eléctrica, se va a llamar, ¿cómo se llama el amigo Benjamín? Benjamín, ¿cómo se llama la interrupción del circuito eléctrico autónomo del corazón? Se llama bloqueo. Bueno, bloqueo es porque no pasa la conducción, pero tiene un nombre. Infarto es cuando no pasa la sangre. Isquemia. Perdón. Exacto. ¿No es cierto? La isquemia va a ser producida por la parte de la falta de pasaje sanguíneo. Cuando no pasa la sangre por las coronarias, no va a haber una parte del músculo del miocardio que se va a tener irrigación. Entonces, al no haber irrigación, es un infarto o es la muerte del músculo. En cambio, cuando se produce un paro cardíaco, vamos a tener que no va a haber la conducción eléctrica, o sea que no va a haber la parte de la conducción eléctrica que viene de los vasos sanguíneos a nivel de las coronarias y la terminación que es el haz de His. Entonces no va a tener la sístole y diástole. Entonces se produce el paro
cardíaco, que son dos cosas completamente diferentes. E incluso en el tratamiento va a ser completamente diferente. Gracias. La alteración en la estructura de la microvascularización es la activación endotelial. El endotelio es muy importante para el movimiento dinámico de los vasos sanguíneos. Van a ser los que van a producir la vasodilatación y la vasoconstricción. Nosotros sabemos que los elementos sanguíneos van a circular por lo general por la parte central del vaso sanguíneo y luego va a haber la migración de lo que vienen a ser los elementos sanguíneos hacia la parte periférica, o sea, hacia la parte de la pared del endotelio. Y luego va a haber elementos que van a ser la adhesión, la rotación, la migración y la salida de los elementos del intravascular al extravascular, en donde va a ser una cosa fundamental para lo que se produce la salida de los elementos formes de la sangre. Esos elementos formes de la sangre van a ser, en primer lugar, los linfocitos. Vamos a tener la parte de los neutrófilos, la parte de los eosinófilos y todo lo que viene a ser la parte de los monocitos. Los monocitos en el extravascular se transforman básicamente en lo que viene a ser la parte fundamental de los macrófagos. Nosotros, cuando tenemos este movimiento adecuadamente, la inflamación va a ser provechosa para nuestra salud. Como también hay momentos que la parte inflamatoria se exacerba, va a producir lesiones irreparables a nivel de los vasos sanguíneos. Nosotros tenemos un órgano que es el pene, que es básicamente eréctil. Es eréctil porque tiene vasos sanguíneos que, para que el pene se ponga erecto, debe tener una buena calidad de del endotelio. Si hay lesión del endotelio, básicamente no va a haber la captación de lo que se denomina el oxígeno. Entonces va a haber una disminución de oxígeno, no va a haber la vasodilatación. Y al no haber vasodilatación, no va a haber la erección del pene. Nosotros vamos a ver que en lo que se refiere a la emigración de los leucocitos, desde el punto de abandono de la circulación hasta llegar a la activación del proceso inflamatorio. La siguiente, por favor. Hay que tener presente que en estos casos, si hay productos que, por ejemplo, van a producir una vasodilatación, pero si la parte endotelial está dañada, no va a haber esa captación del óxido de nitrógeno. Entonces no vamos a tener una buena irrigación y no vamos a tener una erección adecuada del pene. Así que tomen cualquier cantidad de sildenafilo, pero si el problema está a nivel del endotelio, no se va a producir la erección peniana. La respuesta tisular va a tener tres funciones importantes. Uno, la zona afectada, que es ocupada por el exudado inflamatorio agudo. Esto va a producir las proteínas del líquido y células de los vasos sanguíneos en la zona de lesión. Segundo, vamos a tener que puede eliminar el agente infeccioso por los componentes del exudado. 3, vamos a tener que el tejido lesionado se puede estar desintegrado y parcialmente
liquefactivo. Liquefactivo quiere decir que, por ejemplo, como hay una necrosis de tipo liquefactiva, nosotros sabemos que los tipos de infecciones puede ser una infección o una necrosis, por ejemplo, la que se produce por falta del riego sanguíneo, que se va a producir un infarto o la muerte del tejido. Puede ser, por ejemplo, una necrosis química que se produce a nivel del páncreas. En el páncreas nosotros sabemos que se produce principalmente, hay dos zonas, la parte de la producción de lo que viene a ser la insulina en los islotes de Langerhans, la insulina, la parte que corresponde a la producción de hormonas del crecimiento o a nivel de lo que corresponde básicamente la producción exocrina, que es a nivel de el jugo pancreático. Cuando produce las lesiones a nivel de inflamatorias, a nivel de la parte periférica del páncreas, va a producir lo que se llama una pancreatitis. Y este tipo de pancreatitis va a dar un proceso inflamatorio que va a ser la necrosis liquefactiva. O sea que produce un proceso inflamatorio que puede ser también considerado, por ejemplo, de liquefactiva, quiere decir liquefacción de lo que viene a ser los tejidos. Puede ser una pancreatitis, puede ser una apendicitis aguda, puede ser una necrosis de tipo inflamatoria, como es, por ejemplo, la parte de la vesícula biliar. Nevik. La parte del tejido lesionado puede ser desintegrado o, de caso contrario, puede ser liquefactivo. Se dice que es de tipo liquefactivo cuando se produce pus. O sea, la pus por lo general se presenta cuando hay una alteración a nivel del tejido y la destrucción del mismo. Por ejemplo, en la apendicitis aguda se produce una destrucción de la pared y se produce la producción de pus. Y esto va a producir, en lo que es en la parte abdominal, una lesión que corresponde a una necrosis de tipo liquefactivo. La siguiente, por favor. Cuando se produce una lesión es porque hay una reacción de un tejido con una buena irrigación. Cuando la irrigación es defectuosa, tanto por las células endoteliales o por la dificultad de la luz de los vasos, entonces nosotros vamos a decir que se produce una lesión. Esta lesión va a ser por una vasoconstricción. Esta vasoconstricción puede tener también una vasodilatación. Cuando existe la vasodilatación, el flujo sanguíneo va a llevar a una zona de lesión o de sangrados. Vamos a tener que la lesión va a producir también unas hendiduras, que estas hendiduras van a producir la fibrilización. Esto me lo pasa, por favor, ¿ya? Para Juan Wong. ¿En qué se lo mando? ¿Foto? Ya. ¿En qué? No sé, pues te pregunto, ¿en qué lo voy a pasar? Primero lo pasas en foto y después yo le paso ahí en la computadora. Ya. El de la señora que está allá con lápiz, ¿no? Ya. Del endocervix. Ya. Vamos a tener que las hendiduras van a permitir la filtración de los tejidos. Cuando tenemos el endotelio va a tener
las uniones endoteliales. Cuando se produce la vasoconstricción, estas células endoteliales se van a separar y la sangre va a filtrar por este endotelio lesionado. Esto va a dar que exista una mala conducción de todos los elementos intravasculares al extravascular. Por lo tanto, los procesos inflamatorios van a estar alterados. Cuando se produce la filtración, no solamente va a ser de los elementos vasculares, sino también va a ser de todo lo que corresponde a las proteínas y va a filtrar hacia los tejidos. Por eso se dice que es una filtración del intravascular al extravascular. Cuando hablamos del número de Matías, esto va a dar a los neutrófilos y al contacto de las células endoteliales. Las moléculas de adición van a tener las membranas plasmáticas, la recepción de las células endoteliales y la adherencia. Cuando nosotros tenemos la adherencia, es la adhesión de los elementos formes hacia la parte del endotelio. Por eso es que la diabetes es una enfermedad que nosotros hemos escuchado decir, cuando se produce una lesión a nivel vascular, va a ser muy difícil la reparación de los tejidos. Cuando nosotros hablamos de la reparación de los tejidos, básicamente lo que vamos a hablar va a ser de la cicatrización, y cuando hablamos de cicatrización es porque va a haber fibrosis. Y cuando tenemos la reparación, va a ser la reparación del tejido en forma casi igual del tejido normal. Y cuando se produce la fibrosis, por lo general va a ser de procesos inflamatorios de tipo crónico. Y cuando se produce la regeneración, va a ser básicamente de lo que vienen a ser las lesiones superficiales de los tejidos. Por ejemplo, cuando uno se corta la parte de la dermis o la parte de la epidermis, depende de la superficie. Si es superficial, vamos a tener una regeneración. Va a ser un tejido tan igual que el resto de la piel. Cuando tenemos un proceso de reparación de tipo fibroso, va a ser de parte profunda. Cuando uno se corta la parte superficial, lo que vamos a tener es una regeneración. Va a ser tan igual de la parte de la superficie de la piel. La siguiente, por favor. La siguiente, gracias. Tenemos 4 efectos cardinales. Tenemos, primeramente, que esto fue descubierto casi 2000 años por Celso. Vamos a tener el rubor, el calor, el dolor y el tumor. El rubor es porque va a dar una coloración roja. El calor porque va a incrementar la temperatura. El dolor porque básicamente hay un edema dentro de la lesión y este edema va a producir la compresión de las terminaciones nerviosas y produce dolor. Por ejemplo, cuando nosotros sufrimos la fractura de un hueso, hay una hemorragia. Esta hemorragia hace compresión de la parte nerviosa y esa parte nerviosa comprimida es la que va a producir dolor. Por eso es que cuando se pone un aparato de inmovilización o un yeso, lo que va a hacer es hacer compresión sobre los vasos sanguíneos y que no se distienda más los tejidos blandos para que haya la parte de la hinchazón o la parte del dolor. Cuando tenemos la consecuencia de la vasodilatación y el aumento del flujo sanguíneo en la parte inflamada, la presión sobre la terminación nerviosa por hinchazón va a producir la liberación de factores químicos liberados y esto va a producir un dolor. Por eso se trata de poner un elemento que comprima la salida del flujo sanguíneo. Esto va a producir impotencia funcional o parcial o completa.
Cuando, por ejemplo, nosotros nos fracturamos, sea la pierna, el brazo, vamos a tener que el miembro está en una posición inmóvil, porque cuando uno mueve un brazo roto, puede producir lesiones a los vasos sanguíneos y puede producir mayor cantidad de hemorragia. O sea que nuestros tejidos van a protegerse, haciendo que uno no mueva, por ejemplo, la parte donde se ha producido la fractura. La siguiente. Efectos cardinales, porque tenemos 4, ¿no es cierto? Primeramente, el rubor, el dolor, la hinchazón y el dolor. Acá tenemos, por ejemplo, una lesión con una espina, y posiblemente de una rosa, en donde va a producir, miren, primeramente, una solución de continuidad. Se llama solución de continuidad a lo que viene a ser la parte de la herida. Este es el elemento o el cuerpo extraño que puede producir el proceso inflamatorio. Entonces hay que sacar este cuerpo extraño para que la inflamación no siga produciendo las lesiones a nivel del tejido. La siguiente, por favor. Ya, miren, aquí se va a ver primeramente el hecho de la lesión. Vamos a producir la herida. Esta herida, si no se saca completamente y no se limpia este lecho cruento, se va a producir lo que viene a ser muy rápidamente la presencia de células gigantes o células a cuerpo extraño, que nosotros tenemos que saber diferenciar histológicamente. Cuando es una lesión a cuerpo extraño, por lo general las células gigantes van a estar en desorden, y cuando tenemos un proceso inflamatorio de células gigantes en donde los núcleos están completamente alineados en la parte periférica en forma de U, entonces vamos a decir que son las células básicamente las que se producen por infecciones de tipo infeccioso, o sea, por ejemplo, en la tuberculosis. La siguiente, por favor. El exudado inflamatorio agudo va a proceder de los vasos sanguíneos y de la parte local, que está conformado en primer lugar por el líquido con sales y proteínas que vienen a ser las inmunoglobulinas. Vamos a tener la fibrina, las proteínas filamentosas insolubles de alto peso molecular, los neutrófilos, los polimorfonucleares, los macrófagos, las células fagocitarias que van a derivar de los monocitos. Estos monocitos nosotros sabemos que van a ser los agranulocitos, y los agranulocitos pueden ser los linfocitos. Tenemos dos tipos de linfocitos, el linfocito T y el linfocito B. Y cuando hablamos de los monocitos, cuando están dentro de los vasos sanguíneos, van a ser inertes, no van a tener ninguna función, pero cuando se produce la migración, o sea, la salida de estos elementos del intravascular al extravascular, se van a producir los macrófagos. O sea, ¿de dónde se originan los macrófagos? De los monocitos. Cuando tenemos de los linfocitos, básicamente tenemos el linfocito T, el linfocito B. Vamos a tener que el linfocito T ya sale maduro, básicamente sale inmaduro de lo que viene a ser básicamente los vasos sanguíneos, la médula ósea, y va a madurar a nivel del timo, que es un órgano temporal en las personas. Cuando tenemos los linfocitos del tipo B, estos van a salir maduros de la médula ósea. Los dos se producen a nivel de la médula ósea, pero los linfocitos tipo B van a salir maduros y van directamente a la parte central de los acúmulos de linfocitos que se encuentran a nivel de los órganos linfoides. Se van a encontrar a nivel de las amígdalas linguales. Vamos a tener a nivel de lo que corresponde a los
ganglios linfáticos, y esto a la vez vamos a ver que los linfocitos de tipo T se van a encontrar en la parte periférica. Para poder reconocer los linfocitos T de los linfocitos B, se van a tener que realizar estudios de inmunohistoquímica. La siguiente, por favor. Cuando nosotros queremos identificar a los linfocitos T, entonces tenemos que hacer una reacción antígeno-anticuerpo para ver los linfocitos T. La reacción es por color, de un color marrón, y vamos a tener que los linfocitos B, vamos a tener básicamente lo que son las células de los linfocitos B, que va a ser el CD20. El linfocito T es del linfocito básicamente el CD3. Cuando tenemos los polimorfos nucleares, se van a adherir a nivel de las células endoteliales. ¿Para qué de las células endoteliales? Cuando se abren básicamente los puentes intraendoteliales, puedan salir del intravascular al extravascular, y lógicamente del extravascular son atraídos básicamente por lo que son los movimientos quimiotácticos para que se produzca la reacción inflamatoria. La siguiente, por favor. Cuando tenemos un exudado, vamos a ver que el exudado es un líquido extravascular y el trasudado es proteínas, básicamente lo que tenemos la albúmina, en donde vamos a tener un peso que va a tener mayor a 1012. Y el otro va a ser las proteínas, que básicamente van a estar dados por las células sanguíneas. Cuando tenemos alteraciones de las proteínas, vamos a tener las alteraciones hidrostáticas. Y una de las alteraciones hidrostáticas muy importantes va a ser, por ejemplo, cuando hay una alteración a nivel de las proteínas. Y básicamente, por ejemplo, nosotros sabemos cuando hay una alteración, por ejemplo, a nivel de las proteínas, hay una disminución de las proteínas, nosotros vamos a tener que haber salida de las proteínas del intravascular al extravascular y va a producir los edemas. Cuando tenemos gran cantidad de células sanguíneas, esto van a ser restos celulares, en donde la presión hidrostática va a ser con una presión mucho menor de 10,020. El edema es el exceso del flujo o del tejido intersticial. Tenemos cavidades serosas. En las cavidades serosas también hay líquido, y este líquido tiene que ver también con lo que es la presión hidrostática, o sea, la presión que existe a nivel del incremento o la disminución de lo que viene a ser la presión hidrostática. Es la ley de Stirling. Cuando hay un exceso de flujo, tenemos un tejido intersticial, y esto también se va a producir en las cavidades que vamos a tener, por ejemplo, la cavidad abdominal, la cavidad del miocardio, la cavidad torácica, en donde nosotros vamos a tener lo que se llaman los edemas pulmonar. El edema pulmonar va a ser un incremento del líquido pulmonar, y esto va a producir lo que viene a ser el edema pulmonar. Cuando se produce el incremento a nivel de la cavidad abdominal, vamos a tener que se va a producir la producción del incremento del líquido acítico. Puede ser por obstrucción intestinal, puede ser por compresión vascular. La siguiente, por favor. Los cambios vasculares, vamos a ver que va a estar dado principalmente por el calibre vascular, el flujo sanguíneo, va a dar la vasoconstricción
y la vasodilatación. Cuando tenemos la vasodilatación, en primer lugar vamos a tener una lentificación circular, vamos a tener un incremento de la permeabilidad o disminución de la permeabilidad. Cuando hay disminución de la permeabilidad, va a haber salida de las proteínas al tejido extravascular. Y nosotros tenemos que tener presente que básicamente cuando tenemos estas lesiones en las cavidades, lo que se va a producir es el aumento del líquido. Entonces, cuando hay mucha cantidad de líquido acítico, es porque va a incrementarse el líquido acítico, que básicamente va a servir para la disminución del roce de los intestinos. En los pulmones, simplemente el líquido pulmonar va a servir para que no exista el roce entre la pleura. La siguiente, por favor. Líquido en el espacio intravascular, tenemos la concentración de hematíes, de vasos de pequeño calibre, la viscosidad sanguínea, la estasis y la marginación leucocitaria, la orientación periférica endotelial, los neutrófilos y básicamente una duración de 15 a 30 minutos. Uno de los principales síntomas que vamos a tener en la desnutrición, sobre todo en los niños, va a ser la presencia de edema en la parte abdominal, o sea, va a ser lo que se llama la ascitis. Y esto va a hacer que los niños tengan el abdomen bastante distendido, no, que aparentemente no son desnutridos, pero lo que en realidad tienen que la desnutrición es por la alteración de las proteínas. Cuando nosotros tenemos a los niños caquéticos, la caquexia no solamente es un síntoma de lo que viene a ser la desnutrición. Esas enfermedades son el Kwashiorkor y el marasmo. La siguiente, por favor. La permeabilidad vascular va a dar el exudado del intersticio. La característica principal va a ser la especificidad en la pérdida de proteínas y disminución de la presión osmótica intravascular. Va a haber un aumento de la presión osmótica intersticial, el intercambio del líquido. Vamos a tener una permeabilidad de la microvascular, la integridad del endotelio. El endotelio es muy importante para que se pueda permanecer el control de lo que viene a ser la fluidez del líquido sanguíneo. Nosotros tenemos que tener presente que cuando existe alteraciones a nivel de lo que son la concentración de proteínas, esto nos va a producir alteraciones a nivel hidrostático. Y cuando hay una alteración a nivel del líquido y de las proteínas, se va a producir los edemas. La formación de las aberturas de las células endoteliales, las vénulas, va a ser la activación de la histamina, de la bradicinina, de las leucotrinas, y básicamente de lo que nosotros vamos a tener va a ser una alteración en cuanto al volumen y en cuanto a las proteínas. Entonces hemos dicho que la alteración de las proteínas y de la alteración de lo que viene a ser el líquido va a ser la alteración hidrostática. O sea, esta es la ley de Stirling. La siguiente, por favor. La reorganización del citoesqueleto, o sea, la retracción endotelial. Nosotros cuando hablamos del citoesqueleto, ¿se acuerdan que cuando hicimos la parte de histología, nosotros hablábamos de un citoesqueleto que viene a ser las células que van a conformar prácticamente el esqueleto no óseo? La transitosis a través del citoplasma endotelial, las lesiones endoteliales directamente van a producir necrosis.
esta extravasación de los leucocitos, vamos a tener la luz vascular, la marginación, el rodamiento y la adhesión, que son los niveles en donde se encuentran los diferentes elementos intravasculares. Cuando hablamos de marginación es cuando los elementos van de la parte central a la parte periférica. Rodamiento es cuando van rodando a nivel del endotelio. Y adhesión es cuando se quedan adheridos a la pared del vaso, o sea, a nivel del endotelio. Y la transmigración es cuando salen del intravascular al extravascular. Cuando nosotros tenemos el inicio de un proceso inflamatorio, vamos a ver que el inicio del proceso inflamatorio, en primer lugar, va a haber una vasoconstricción momentánea, y después de la vasoconstricción momentánea se produce una vasodilatación. El proceso inflamatorio en sí va a ser una vasodilatación, pero el inicio es una vasoconstricción. La siguiente, por favor. Nosotros acá tenemos que estas son células de la parte epitelial, esto puede ser la parte de la queratina, y acá viene una solución de continuidad. Cuando hablamos de solución de continuidad va a ser una herida, que por lo general las heridas van a ser sangrantes, en donde se va a perder las dos partes, que una es la parte del epitelio y el otro es la parte de los vasos sanguíneos. La siguiente. Lo mismo acá. Miren, esta es las células basales, esta es la lesión injuriosa, en donde vamos a ver que esta parte de acá viene a ser la parte de las células basales. Y hay ruptura de las células basales. Esto ya consiste en una herida o una lesión profunda, que acá va a producirse una lesión de tipo cicatricial, o sea, va a haber la presencia de fibrosis. Desde el primer inicio, cuando hay una injuria celular, se va a producir la presencia de los tabiques o de los neovasos. La siguiente. La siguiente, por favor. Cristel. Por favor, la siguiente. Doctor, ya lo cambié, está en la siguiente diapositiva. Yo no he cambiado. Acá veo solamente la relación de los alumnos. Sí, yo lo he cambiado, doctor, sino que para poder activar mi audio tengo que entrar por ahí. Ya, entonces, ¿qué Ya hago? cambié la diapositiva. No se ve nada. Sigo igual. Entonces ya sabemos que los procesos de reparación y regeneración, reparación es cuando se va a presentar la parte de la fibrosis. Ya sabemos que la fibrosis nos va a dar básicamente la presencia del tejido fibrótico, que va a ser la cicatriz. Y la cicatriz, como patológicamente se puede presentar, es en la forma de lesión fibrótica a nivel de una cicatriz. Por lo general es cuando hombres o mujeres se colocan aretes que van a ser perforantes en el lóbulo auricular. Entonces ahí se produce una cicatriz, sea en el hombre o en la mujer. Eso se puede solucionar no en forma quirúrgica, sino simplemente con productos que contienen histamina, o de caso contrario que puedan producir presión, como son los aretes con ese tipo que aplastan las superficies de tipo rugosa. Si uno opera una cicatriz queloide, la cicatriz que va a haber después de la operación del queloide es mucho más grande. Por lo general, el queloide es frecuente presentar en personas de raza negra. La siguiente, por favor. Vamos a ver acá, miren, cómo los glóbulos rojos que están en la parte central van a ir colocándose hacia la parte periférica. Esto es lo que se llama la parte de la migración. Luego la adición es la unión
que de los hematíes hacia la parte del endotelio, y luego viene a ser el proceso del rodamiento. Entonces comienzan a rodar los elementos hasta que se produce la fijación, o sea, la adherencia que de los glóbulos rojos a nivel del endotelio. Y cuando se abren los puentes intracelulares, va a haber la salida de los elementos formes del intravascular al extravascular. Entonces, si nosotros tenemos, por ejemplo, una lesión a nivel de la parte del estroma, y acá se apertura el puente intracelular, la salida de estos elementos del intravascular al extravascular van a tener que viajar también por la parte del estroma. Entonces, hasta que lleguen a la lesión y puedan combatir y producir la reacción que se denomina inflamación. La siguiente, por favor. Miren, aquí está, estos son los hematíes, son discos bicóncavos sin núcleo. Esta es la parte del endotelio. Lógicamente, cuando hay la ruptura de la parte del endotelio, va a haber un incremento del sangrado, va a haber un incremento de lo que viene a ser la adherencia de estos elementos formes hacia la parte del endotelio. También se produce la ruptura de los vasos sanguíneos, en donde va a haber la salida de lo que nosotros llamamos la sangre, pero en general es de lo que vienen a ser los leucocitos, los linfocitos, los neutrófilos, los monocitos y los discos que van a ser los hematíes. Y también va a haber el taponamiento de las lesiones o de las partes de ruptura del endotelio por medio de lo que vienen a ser las plaquetas. Las plaquetas se van a producir a nivel de lo que vienen a ser las células que se encuentran a nivel de la médula ósea, que van a ser de las células que al desintegrarse producen las plaquetas. Pero plaquetas son cuando ya están en la parte extravascular, donde están en la parte del vaso, o sea, de los vasos a nivel de la parte de la médula ósea. Vamos a tener que estos, al fraccionarse, van a producir lo que se denomina las plaquetas. Estas plaquetas tienen como función el taponamiento de las lesiones o de las formaciones de celularidad a nivel de la médula ósea. Nosotros vamos a ver células bastante grandes, multinucleadas a nivel de la médula ósea, que van a ser las que van a producir las plaquetas. La siguiente, por favor. Estas células van a ser células grandes que se van a llamar los megacariocitos. Estos megacariocitos, por lo general, vamos a tener en un campo a mediano aumento, aproximadamente entre 3 a 4 megacariocitos, que esto posteriormente van a dar las plaquetas. La siguiente. La siguiente, por favor. Y acá también miren cómo este proceso que están viendo, la salida de este elemento intravascular al extravascular, se llama la migración. Entonces la salida, miren cómo se deforma el elemento forme y va a salir del intravascular al extravascular, para que luego vaya a ubicar la lesión de la reacción inflamatoria. La siguiente. Miren, acá prácticamente está atravesando la pared del vaso. Este es el endotelio. Esto de acá viene a ser la unión o el puente
endotelial. Acá hay un endotelio y acá hay otro endotelio, y acá prácticamente está pasando ya la parte, esta es la parte interna, o sea, la parte intravascular, y esta es la parte extravascular. La siguiente. Miren, acá como se ve que en gran parte ya está el elemento forme pasando toda la pared vascular. Mira que aparece un hongo. Siga. La siguiente, por favor. Mire, acá prácticamente ya está terminando de salir un elemento forme a esta parte externa. Un ratito, por favor, ¿ya? Mercedes, un favor, ¿me puedes pasar ese resultado que le he dicho que le tome una foto? Como lo he hecho antes. Si quieres, acá llévate esa computadora. Eso, ahí está. La siguiente, por favor. Acá prácticamente ya todo ese elemento forma está fuera de lo que viene a ser la parte endotelial. Acá tenemos una gran parte del elemento forme que está dentro del endotelio. Acá está migrando hacia la parte de la lesión. Miren, este es un elemento intravascular que está ahora en la parte extracelular. La siguiente. A este fenómeno se llama la quimiotaxis, que va a ser tanto los elementos intracelulares como extracelulares, o intravasculares o extravasculares, porque por lo general... Pero ya pásamelo pues, a computadora y te lo mando. Al WhatsApp, ya. Por favor, pásamelo o dile a ella que lo pase, ¿ya? Vamos a tener que estos elementos pueden ser de los elementos extravasculares o de los elementos intravasculares. Como elementos extravasculares, por ejemplo, podemos tener una bacteria, podemos tener un pirógeno, etcétera, cosas. Y como el intravascular son los elementos que se va a tener dentro de los elementos formes de la sangre. La siguiente, miren, estas son las sustancias quimiotácticas que van a hacer que las células se movilicen, que vayan del intravascular al extravascular. La siguiente. La siguiente, por favor. Gracias. Nosotros si vemos, esta va a ser la parte del núcleo. Estas van a ser las partes del nucleolo y vamos a tener acá los elementos que pueden producir y van a dar movimiento en la parte de las células, en la parte del extravascular o del intravascular. Por lo general, el movimiento intravascular va a estar dado por la vasodilatación y la vasoconstricción. La siguiente. La siguiente. Cuando hablamos de fagocitosis, ¿puede retroceder, por favor? Puede regresar. Ya, perfecto acá. Miren, nosotros vamos a ver acá como si fuesen unos núcleos bastante grandes. Esta es la parte perinuclear. Entonces nosotros vamos a tener que esto va a producir un exudado, porque lo que por lo general se tiene en esto va a ser una fagocitosis. ¿Qué viene a ser la fagocitosis? Viene a ser la englobación de un elemento extraño, básicamente por los macrófagos. Entonces, el primer elemento que vamos a tener, acá vamos a tener un exudado. La siguiente, por favor. La siguiente, Cristel. La siguiente. Ya. Esto ya hemos dicho que
es un fagocito. Cuando se produce la reacción fagocitaria, hemos dicho que básicamente es por la parte de los monocitos. Dime, Crisel. Aló. Crisel, dime. ¿Aló? Sí, Crisel, dime. Crisel. ¿Aló? Sí, por eso es que te vuelvo a repetir. No te preocupes, no te preocupes, no te preocupes. Más bien, muchas gracias de lo que estás haciendo. Gracias. Y acá nosotros vamos a tener, por ejemplo, que cada una de estas formaciones pueden ser un virus. Por lo general, los virus van a tener una formación perinuclear. Miren, esta formación blanquecina acá es una formación perinuclear. Es muy similar a lo que encontramos a nivel del cuello uterino cuando hay una infección por un papilomavirus humano. Entonces el papilomavirus humano va a tener esta característica que se van a llamar los coilocitos. La siguiente. Acá también lo mismo, miren. Acá lo mismo. La siguiente, por favor. Vamos a ver que los principales cambios vasculares vamos a tener el retardo en el flujo, la dilatación vascular, el aumento de la permeabilidad de la pared, la parte vascular que permite la difusión de las proteínas grandes y el líquido. La siguiente, por favor. Para que se produzca una buena reacción inflamatoria, tenemos que tener principalmente una excelente pared vascular. O sea, el endotelio debe estar completamente sano. Si hay alguna alteración, lo que estamos viendo acá, por ejemplo, de la histamina, de la prostaglandinas, los leucotrenos, el factor de activador de plaquetas, las citocinas y el óxido nítrico, que esto del óxido nítrico dijimos que era importante para que se produzca, por ejemplo, la erección del pene. Si no hay una buena cantidad de óxido nítrico, es porque va a haber una lesión a nivel del endotelio. Y así, tomen lo que se tome, cuando hay disminución del óxido nítrico, no va a haber una buena captación de lo que vienen a ser los niveles de vasodilatación. Vamos a tener los mediadores derivados del plasma. Tenemos básicamente lo que es el sistema de la cinina, la vía de la coagulación, el sistema del trombolítico y la vía del complemento. Vamos a tener la bradicinina, el factor de Hagemann, que es básicamente para la coagulación, la activación de la plasmina y básicamente lo que es el C3A, el C3B y el C3-5A. Todos estos elementos son básicamente para el proceso inflamatorio. Que cuando hay alteración de la parte del endotelio, estos elementos van a disminuir, sobre todo la lesión que se va a producir a nivel del óxido nítrico. La siguiente, por favor. La siguiente, por favor. Cristel, la siguiente. Ya, perfecto ahí. Acá nosotros vamos a ver que estas células, esta es la parte del núcleo, esta es la parte del citoplasma, esta es la membrana citoplasmática, y vamos a ver, miren cómo el núcleo se va a ir agrandando. Entonces esto va a hacer lo que se llama, cuando hay una alteración, núcleo-citoplasma. Esto es uno de los principales alteraciones que se pueden producir a nivel de las células del cuello uterino, que vienen a ser las
displasias. Hay la displasia grado 1, grado 2, grado 3. Cuando hay la displasia grado 3 va a ser muy cercano a lo que es una lesión de un carcinoma in situ. La siguiente. La siguiente. La siguiente, por favor. La siguiente, Cristel. Ya, acá vamos a observar que, por ejemplo, hay el plasma y los derivados de la parte mediadora. Todos estos elementos son básicos, fundamentales para la reacción del proceso inflamatorio. La siguiente. Ya, todo es en forma de cadena. Miren. El preglicógeno, tenemos la parte de la preproteína y vamos a tener básicamente la bradicinina. La siguiente. La siguiente, por favor. La siguiente. Ya, acá vamos a tener todos los elementos fibrinogenos y la parte del complemento, básicamente el C3A, que va a ser como parte de lo que viene a ser el proceso inflamatorio. La siguiente. Por favor, ¿puede pasar a la inflamación crónica? Ya, ahí déjalo un ratito, voy a terminar esta parte que es importante. Acá vamos a tener los mediadores celulares. Como mediadores celulares vamos a tener las prostaglandinas y los leucotrienos. Vamos a tener el factor activador de plaquetas. Todo esto interviene para que una vez que se da el proceso inflamatorio agudo, pase al proceso inflamatorio crónico. Nosotros tenemos que saber diagnosticar cuando tenemos un proceso inflamatorio agudo y cuando tenemos un proceso inflamatorio crónico. Para decir que es un proceso inflamatorio agudo, por lo general tenemos que tener un proceso que abarca un promedio de 15 días. Más de los 15 días ya comienza a presentarse un proceso inflamatorio crónico. Los procesos empiezan por lo general con un proceso inflamatorio agudo y después continúan como un proceso inflamatorio crónico. El siguiente. Ahora sí pasa hasta la parte del proceso inflamatorio crónico. Cristel, o lo paso yo al proceso inflamatorio crónico. ¿Lo tiene abierto, doctor? Si no, usted lo pasa, doctor. A ver, espérate. Vamos a ver. Ya, ¿se ve? ¿Se ve la diapositiva? Hola. No, doctor, no se ve. Ya, entonces tú tienes que hacerlo porque no está compartido, tú estás compartiendo, yo no estoy compartiendo. Ya dejé de compartir, doctor. Ya, no, yo no comparto ya. Ya está bien, ahora lo voy a colocar. Ya. A ver, acá pon compartir. Cuando hablamos del proceso inflamatorio crónico, en primer lugar vamos a ver que primero tiene que haber existido un proceso inflamatorio de tipo agudo para que posteriormente tengamos un proceso inflamatorio crónico. El ejemplo de procesos inflamatorios crónicos, por lo general, son las úlceras,
Puede ser una úlcera gástrica, una úlcera intestinal. La más frecuente es la úlcera gástrica, en donde se produce la lesión primeramente de la parte del epitelio y luego la parte estromal, la parte muscular y básicamente la perforación. Cuando se llama perforación es porque hay comunicación con la luz de la cavidad. En este caso, si es una úlcera gástrica, hablamos de la luz gástrica, en donde prácticamente el contenido que viene en la luz va a pasar hacia la parte estéril, que va a ser la parte de la cavidad abdominal y va a producir una situación que consiste en riesgo de vida del paciente, que se va a producir lo que se llama una necrosis de la pared y lógicamente va a haber un proceso inflamatorio de tipo crónico de la parte del intersticio. O sea que va a haber una inflamación y va a producirse la parte de la inflamación de lo que viene a ser la cavidad gástrica. Cuando tenemos la parte de la inflamación, nosotros básicamente decimos que la inflamación crónica va a estar representada por lo que se denomina los linfocitos. Cuando decimos un proceso inflamatorio agudo, decimos que básicamente va a estar representada porque lo que van a ser los neutrófilos. Cuando tenemos un proceso inflamatorio crónico, vamos a tener que, en primer lugar, va a haber una reacción de fagocitos, o sea, de células. Hemos dicho que los macrófagos, cuando fagocitan un elemento extraño o una parte de otra célula, puede tener dos efectos importantes. Uno, que producen una reacción inflamatoria crónica, va a producir la fagocitosis, o sea, la destrucción de la célula que está invadiendo a la parte del tejido, o las células de nuestro organismo mueren porque nuestras células no pueden defenderse adecuadamente. Entonces nosotros vamos a... La siguiente, por favor. La siguiente. La siguiente, por favor. Giselle. Esta diapositiva, por favor. Doctor, le estoy pasando por Teams, sí lo estoy cambiando las diapositivas. Creo No que pasa. no, su internet creo que está lento, doctor. Voy a dejar de compartir y voy a volver a compartir, doctor. A ver. Acá yo puedo pasar, a ver, fíjate, puede ser consecuencia de una inflamación aguda o la respuesta inmune de un agente extraño. El proceso puede evolucionar a la parte de la cronicidad. Nosotros dijimos que podía haber un proceso agudo y crónico o una reacción inflamatoria aguda y crónica. Por ejemplo, en la litiasis, los cálculos son elementos extraños que se van a acumular en la luz de la vesícula biliar. Se forman los cálculos, producen primero un proceso inflamatorio agudo y luego producen un proceso inflamatorio de tipo crónico. Acá es la parte de la producción de lo que vienen a ser los macrófagos. Ahora pasa más rápido, ¿no? Acá vamos a tener principalmente las partes en forma tubular que vienen a ser las células que van a ser el aparato de Golgi. Esta es una célula plasmática, esta es una célula de las células granulares, es un eosinófilo. Vamos a tener los linfocitos. Dijimos que los linfocitos eran el representante de lo que es el proceso inflamatorio de tipo crónico. Tenemos que hay el linfocito tipo T, el linfocito tipo B y el natural killer o las células gigantes que van a ser los macrófagos. Vamos a tener que el resultado de un equilibrio entre la destrucción tisular progresiva y la erradicación del estímulo lesivo.
vamos a tener que el estímulo nocivo vamos a producir, que va a dar por lo general siempre una cicatrización. Y una cicatrización hemos dicho que es una reacción de tipo fibrótica. En cambio, cuando tenemos un proceso de regeneración, es porque va a tener la misma forma, no va a haber reacción o daño tisular. En cambio, cuando se produce una cicatrización, si hay daño tisular, por ejemplo, en los cortes profundos que sobrepasan la membrana basal, va a dar por lo general cicatrizaciones. Y cuando son antes de la membrana basal, va a dar lesiones principalmente de tipo superficial. Acá vamos a tener un proceso de una injuria crónica. Hemos dicho que la parte de la cronicidad se va a producir después de los 15 días. Hasta los 15 días se considera como un proceso inflamatorio de tipo agudo. Y nosotros vamos a reconocer esto en la forma microscópica porque vamos a encontrar en un proceso inflamatorio de tipo agudo los neutrófilos. Cuando tenemos un proceso inflamatorio de tipo agudo, es los neutrófilos. En cambio, cuando tenemos un proceso inflamatorio de tipo crónico, va a ser básicamente los linfocitos. La parte de los macrófagos, vamos a tener que ya sabemos que puede haber lesión de nuestras propias células o lesión de las células invasoras. Cuando se produce la muerte de los dos, tanto de las células invasoras como de las células que provienen de las células vasculares, nosotros vamos a tener en primer lugar la presencia de lo que va a ser la formación de la pus. La pus es porque va a haber la muerte tanto de nuestras células como de las células invasoras. Luego tenemos células que van a ser células gigantes y multinucleadas. Por lo general esto se produce cuando tenemos una sustancia extraña a nuestro organismo en la parte de la lesión de una lesión o de una herida, en donde por la misma reacción puede haber la presencia de células gigantes. Pueden haber células gigantes, aquellas células que van a ser no microbianas, porque una microbiana, por ejemplo, vamos a tener, o bacteriana, vamos a tener la presencia, por ejemplo, de la célula gigante de Langerhans en la tuberculosis. Vamos a tener células que van a ser células gigantes, pero no microbianas, aquellas que no van a producir ninguna reacción inflamatoria. Por lo general, cuando se produce la reacción antígeno-anticuerpo en la tuberculosis, nosotros vamos a tener básicamente que va a haber la presencia de antígenos y anticuerpos. Cuando son, por lo general, células que no reaccionan al antígeno y anticuerpo, van a ser células básicamente que se van a presentar porque va a haber no va a haber reacción para la formación del cuerpo a de células gigantes. Entonces, básicamente se llama proceso inflamatorio crónico drogoresistentes a aquellas células que no van a reaccionar para la formación del antígeno y el anticuerpo. El problema que existe que en este tipo de lesiones el proceso inflamatorio no va a reaccionar adecuadamente a los antibióticos que por lo general se usan en ese tipo de lesiones para la tuberculosis. Entonces van a ser prácticamente insensibles a los pacientes que tienen la resistencia como drogo resistente.
Entonces, al ser drogoresistentes, nos indican que las drogas que se usan para limitar este proceso inflamatorio no van a dar ningún efecto porque van a hacer la resistencia. No va a haber la producción de la reacción antígeno-anticuerpo. Acá nosotros tenemos, por ejemplo, el componente inflamatorio, básicamente la presencia de los linfocitos. Acá vamos a tener las lesiones que van a ser primeramente la presencia de una úlcera. Miren cómo la úlcera ya llegó a perforarse. Estas perforaciones también pueden tener una regeneración, o sea, una fibrosis. Toda esta parte de acá va a haber la presencia de vasos sanguíneos y la presencia de fibroblastos. Y prácticamente se va a cerrar la lesión básicamente por la presencia de tejido fibrótico. Cuando tenemos la inflamación granulomatosa, vamos a tener que en primer lugar vamos a tener la presencia de las células multinucleares. Esas células multinucleares van a ser las que van a formar los granulomas. En algunos casos tenemos los granulomas que van a ser una necrosis como una necrosis central, con la presencia de células gigantes y básicamente lo que vamos a encontrar son los bacilos de Koch como agentes activadores para la reacción antígeno-anticuerpo. Esto sería un ejemplo, la tuberculosis de lesión granulomatosa de tipo inflamatoria, de tipo que exista, aparte del granuloma, una necrosis que va a ser en la parte central y la presencia de las células gigantes tipo cuerpo, tipo U, que se llaman células de Langhans. Acá tenemos un ejemplo del pulmón, en donde vamos a tener los granulomas. Miren, aquí hay la necrosis gaseosa central y acá la presencia de lo que vienen a ser las células de Langhans. Esto de acá vienen a ser los alvéolos que están dilatados, esta es la pared con un componente inflamatorio. Y esto es una célula gigante de Langhans. Acá tenemos un granuloma, como la presencia que en estos granulomas vamos a tener también la necrosis gaseosa y esta célula gigante en la parte central. Por lo general, las células gigantes se van a encontrar en la parte de la necrosis. Acuérdense que en todo lo que se presenta necrosis van a ser posibles lugares de calcificación y una de las maneras que se cura este tipo de inflamación va a ser la calcificación, que en algunas ocasiones era limitante para los pacientes que presentaban este tipo de lesiones, o sea, la tuberculosis, cuando había la presencia de calcificación. La calcificación se produce por la necrosis. No es que porque va a tener actividad en la lesión. En los pulmones es muy posible que se pueda realizar cualquier otro tipo de lesiones granulomatosas y la presencia de células gigantes. Por ejemplo, tenemos el histoplasma capsulatum, vamos a tener el arañazo de gato, la tularemia, y vamos a tener que este tipo de lesiones básicamente se van a presentar a nivel de las necrosis. Acá tenemos, por ejemplo, una célula gigante que se ve perfectamente bien, las células en disposición de U.
Miren, esta es una célula de Langhans. Esta es la parte central del granuloma. Acá van a ver un material ligeramente de color eosinófilo, o sea, de color rosado, que por lo general es la parte de la necrosis. Acá van a ver una célula gigante que se diferencia de la anterior porque va a haber un acúmulo de muchos núcleos. Por eso se llama célula multinuclear. No es como la de Langhans, que va a ser en forma de U. A esto por lo general se llama células gigantes multinucleares. También hay que tener presente que en estas áreas se puede presentar proteínas. Básicamente tiene 1/3 de proteínas y básicamente va a contener la glicina. Esto va a ser ricos en la prolina, la treonina y la alanina, que van a ser codificadores en tripletes de nucleótidos que son diferentes en el primer nucleótido, pero en el segundo y tercero van a ser siempre de citosina y uracilo. Tenemos la presencia del colágeno, que son tripletes de secundarios. Va a ser, por ejemplo, el GLI, el GLX, el GLI, el AA hidratados, que va a ser la hidroxiprolina y la hidroxilisina. Vamos a tener el alfa 1, el alfa 1, 3, y genéticamente se han descrito 19 tipos de colágeno. El colágeno viene a ser una parte importante para lo que es la formación de la parte de la dermis. Tenemos la alfa 1, alfa 2, y va a haber abundante del tejido intersticial. Va a tener el alfa 1 de las fibrillas, el alfa 1 endotelial, el alfa 1 del cartílago y el cartílago mineralizado. Tenemos el colágeno, la coloración de reticulina. Acuérdense, cuando hablamos de reticulina estábamos hablando de la coloración argentafínica, o sea, va a dar un color medio negruzco. Vamos a tener acá la matriz extracelular, vamos a tener la parte del núcleo, vamos a tener lo que viene a ser el tejido fibrilar. Vamos a tener la parte del núcleo, la parte del citoplasma, y miren básicamente la presencia de lo que viene a ser la parte de la fibrosis. Y cuando existe fibrosis se va a tener un color medio azulado. Acá, por ejemplo, mire, en esta parte. Que esto vas a ver de un color azulado y te vas a decir, netamente, acá hay fibrosis. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos una lesión que se llama la parte de la lesión que produce nódulos a nivel hepático. Entonces va a dar un color azul, por lo que va a tener la fibrosis. Entonces nosotros diremos, esto es una cirrosis hepática. Acuérdense que cuando hablamos de cirrosis hepática, es una lesión que no se va a regenerar. Entonces, la otra es la que sí se puede regenerar, que es las células grasa. Cuando tenemos células grasa, para nosotros confirmar el diagnóstico, se hace una coloración para grasa. Y va a salir una coloración rojiza y diremos, esto es una lesión benigna. Por lo general se produce por toxicidad hepática, y esa toxicidad hepática puede ser por el alcohol
puede ser por la desnutrición. Estas son células endoteliales. Miren acá como el puente va a estar separado y es el lugar por donde va a producirse la extravasación sanguínea, o sea, de los elementos intravasculares pasan a los elementos extravasculares. A todo ese proceso de acá se le llama la angiogénesis. Cuando hay angiogénesis va a haber procesos de reparación. Acuérdense, cuando hablamos de procesos de reparación, va a ser en primer lugar lo que es la fibrosis, que va a ser la presencia de fibroblastos o fibrosis, que es una cicatriz, y vamos a tener la regeneración, que van a ser elementos similares al tejido que los ha originado. Y básicamente es porque la lesión va a ser antes de que pase a la membrana basal. Esta fibrina, emisión de fibroblastos. Este es el color azul, miren que es por la fibrosis. Cuando ustedes hacen la coloración de la tricrómica de Mason, van a ver un color azul. Dicen que este es un tejido de tipo fibroso. Este es de la angiogénesis, o sea, la producción de la neovascularización para que se produzca una fibrosis. Del final del proceso de inflamación crónica, de lo que acabamos de ver, va a verse esta angiogénesis o la producción de la neovascularización para que se pueda producir una cicatrización. Acuérdense que después de que exista un proceso inflamatorio crónico, se produce una cicatriz. Acuérdense, por ejemplo, de la tuberculosis, que es un proceso inflamatorio crónico, que se produce una cicatrización, un nódulo cicatricial que básicamente va a tener una calcificación. Vamos a ver acá las lesiones. Por ejemplo, acá acuérdense que cuando pasa la membrana basal, por lo general el tipo de incisión va a dar una cicatriz. Cuando no llega a la membrana basal, la membrana basal, nosotros lo que vamos a tener es una regeneración. También puede ver la formación de los queloides, que ya hemos hablado en el inicio. Por ejemplo, este es un queloide. Puede haber queloides pigmentados y queloides no pigmentados. Cuando hay la presencia de una cicatriz, por lo general la característica principal va a ser la ausencia de los anexos dérmicos, o sea, falta de pelo, falta de sebo, falta de glándulas sudoríparas. Bueno, ¿qué preguntas? Preguntas, por favor. Por favor, preguntas. Hola. Doctor, disculpe. Sí, digan. ¿Me escuchan? Quería preguntar. Sí, se lo escucho. Sí. Dígame, ¿qué pregunta ¿Podría tiene? repetirlo? ¿Cuál es? Por favor? No, ¿me ¿Cuál podría es repetir su- lo último que dijo? ¿Cuál es su apellido, por favor? Blanco Napa. Ah, Laguna. No, Blanco Napa es mi apellido. Ya. La última parte de las cicatrizaciones, ¿no? Sí. Hemos visto que cuando una cicatriz es bastante reactiva, o sea que va a haber mucha cantidad de fibrosis, van a llamarse las cicatrices queloides. Y esas cicatrices queloides
pueden tener un color marrón. Ese color marrón va a ser por el pigmento de melanina. Cuando nosotros operamos a una cirugía queloide, la cicatriz es mucho más grande que la cicatriz inicial. También tenemos que tener presente que hay falsas cicatrices. Esas falsas cicatrices se producen por procesos infecciosos, en donde estas cicatrices se pueden volver a abrir. Todo lo que sea de color azul con la coloración de tricrómica de Mason va a ser porque va a ser una cicatriz, va a tener fibrosis. Entonces, básicamente, cuando nosotros encontramos eso, decimos esto es una cicatriz, esto es un proceso inflamatorio crónico, porque los procesos inflamatorios agudos lo que van a dar va a ser una regeneración, que va a ser la presencia de un tejido igual o idéntico al que produjo ese tipo de regeneración. Y esto básicamente es cuando hay heridas que no van a sobrepasar la membrana basal, van a estar hasta la membrana basal, van a producir una regeneración. Cuando pasan la membrana basal, va a ser por lo general una cicatriz. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Por favor, el día de mañana se les va a tomar el pretest correspondiente hasta lo que hoy día hemos hecho. El pretest consta de 5 preguntas, que en este caso solamente va a entrar la parte de inflamación. El pretest va a ser después de la clase teórica. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta, por favor? Ninguna, doctor, creo que todo está claro. Ya. Pasamos a la parte de la práctica con un pequeño descanso de unos 5 minutos, por favor. Muchas gracias, doctor. Gracias a ustedes. Cada uno pasa al grupo que le corresponde, por favor. Cris, nosotros pasamos al mismo grupo, ¿no? Sí, doctor. Ahora voy a crear un grupo. Le estoy llamando, Ya, doctor. Ya, perfecto. ¿Aló? ¿Aló?